volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Bueno, vamos a conversar con Antonio Resines y con su mujer, con Ana, que nos van a contar un poco la experiencia que tuvieron durante el ingreso de Antonio en la unidad de cuidados intensivos. Aquí. Esto tiene trampas. ¿Cómo? Sí, sí. Pues vaya Bueno, Gracias. vaya pedazo de anfiteatro. Hola. bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Asisa, que ha colaborado con nosotros para poner en marcha el Congreso y ha puesto especial interés en este encuentro con Antonio y con Ana. En segundo lugar, darle las gracias, por supuesto, tanto a Antonio como a Ana, de estar aquí y poder compartir la experiencia que tuvieron con nosotros en la unidad de cuidados intensivos de Gregorio Marañón. Y, por supuesto, ahora que puedo decirlo en un auditorio público, Antonio lo dice cada vez que puede, porque él tiene más opciones de hacerlo en público por sus eventos, darle las gracias muy especialmente a Antonio por las veces que públicamente ha agradecido el trabajo de los sanitarios, ha defendido el trabajo de los sanitarios, ha puesto en valor el trabajo de los sanitarios y personalmente se lo agradezco profundamente y yo creo que esos aplausos que él pide en sus actos se los tenemos que devolver. ¡Qué menos, qué menos! Bueno, Antonio lo conocemos todos, ¿no? Hay a lo mejor personas de América Latina que quizás no lo conozcan, pero bueno, Antonio es un reconocido actor de prestigio. Bueno, Con más de 100 películas, sí, bastante. teatro, televisión. Bueno, aparte de ser actor, por supuesto, que es por lo que lo conocemos todos, es una persona que cae bien, es buena gente, como decimos en el sur. Sin conocerlo, a través de la pantalla, pues te da esas vibraciones simpáticas, ¿no? Es un buen tío, ¿eh? Y nos ha hecho pasar muy buenos ratos pues, en televisión y en cine. Y Ana, pues Ana es su mujer, su esposa. Ella también pertenece al mundo del espectáculo, del cine, es guionista, es directora. Tenéis una película en común, ¿no? Una dirección en común. Un documental, sí. Historias de nuestro cine. Próximamente en sus pantallas. No, creemos que no está en ninguna plataforma. No se puede. Es de Televisión Española. Yo en realidad he trabajado en producción. Eso fue una cosa que hicimos, pero bueno. Bueno, Pero sí que trabajo en esto. Ana es un encanto de mujer. Yo que he tenido la oportunidad de conocerla personalmente. Y además tiene muchísima paciencia, porque... Eso sí. Bueno, sabemos por qué. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? En materia de lo que... ¿Vosotros habéis oído hablar algo de esto, de la humanización de la asistencia sanitaria? No, yo tampoco. Te acaban de recordar que te engañó Javier Cámara para... Es que no me he enterado muy bien. ¿Cómo me lo has explicado? Vale. Porque aparece en nuestra web su foto. ¿Pero y eso por qué? Es que no me acuerdo. Te engañarían. Sí, seguramente. Bueno, pues sabéis más o menos de qué va, ¿no? La humanización, el cuidado centrado en el paciente, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer un poco un recorrido con vosotros, vuestra experiencia desde el punto de vista humano, de las emociones, de los sentimientos. Y yo creo que para empezar, ¿no? Antonio, cuéntanos cómo empezó tu historia con el COVID y la UCI. A ver. Probablemente se acuerde mejor Ana, porque yo lo que quiero decir antes es que siempre que he tenido un problema grave me refiero de salud, tengo una tendencia natural a irme a urgencias, de donde sea. O sea, me da exactamente igual en donde esté.
Y siempre, siempre, menos en contadas ocasiones y muy puntuales, siempre han salido bien las cosas. Y he estado varias veces en peligro de irme para otro barrio, pero en serio. Y entonces, bueno, todo esto que hago yo ahora es una consecuencia lógica y natural bueno, acordaros de la frase, es de bien nacidos ser agradecidos, pues qué menos. Pero porque siempre me ha ido muy bien, en situaciones, como os digo, complicadas. Lo del COVID yo me enteré, es que fue todo muy raro, pero lo resumo rápidamente, que además con las referencias que os voy a dar, os acordaréis del lunes 13 de diciembre, muere Verónica Forqué, desgraciadamente. El 14 vamos al funeral. Es verdad que en el funeral, en la parte externa del tanatorio, en el tanatorio, sí. Algunos nos quitamos, yo entre ellos, la mascarilla, dentro no, dentro de la sala donde estaba el cadáver y tal, pues eso no, estaba la gente con mascarilla, mucha gente. Yo el lunes había estado trabajando en varios sitios, iba sin mascarilla porque estaba haciendo un programa y los demás llevaban mascarilla, pero le estamos hablando del 21, de diciembre del 21. Y el miércoles voy al Hormiguero, me hacen un test de antígenos y doy... Fuimos al Español por la mañana, perdón. Fuimos al Español, sí. Pero el Español estuvimos en la plaza de Santana tomando una caña y estaba mi hijo y su novia... Pero entramos en el teatro, sí, pero con mascarilla. Con mascarilla. Entonces, no sé dónde pasó la historia. El asunto... Anteriormente, y sospecho que viene de ahí, que eso no sé si lo hemos hablado contigo, José Manuel, yo estuve... En el Bernabéu ganamos al Barça, cosa que era una cosa, en fin, que... Pero claro, como la próxima vez que ganemos al Barça me cueste lo que me costó, pues no vuelvo al fútbol en mi puta vida, vamos, como... Pero bueno, dicho, hubo una serie de circunstancias que no se sabe muy bien qué pasó, porque a mí yo doy negativo el jueves por la tarde doy negativo, a las 9 de la noche, de antígenos, insisto, no era una PCR. Y el jueves o el viernes, ahora mismo no me acuerdo, voy a rodar por la noche, iba a hacer Padre no hay más que uno, 3, la película de Santiago Segura, que luego cae todo el mundo, todo el elenco, todo el reparto, todo el mundo. Ruedo dos secuencias y yo ya cuando llegué me encontraba mal, pero como me había hecho un test de antígenos, no me hizo una PCR. Y al día siguiente, que tenía que continuar, yo ya me encontraba raro, pues como los síntomas, que claro que lo conocéis, de la fiebre. Un poco más dolor de articulaciones, en fin, de tos, no sé si empezaba, y ahí empezó todo. En ese fin de semana me puse peor y ya luego la parte esa, pues, se acuerda Ana, que yo me acuerdo menos. Desde casa estuvimos 3 o 4 días, me parece. Sí, una cosa que luego lo hemos hablado muchas veces, que por qué no se dijo públicamente que había que tomarse la saturación de oxígeno, o no demasiado públicamente, como reproche a la gente que podía decirlo, pero efectivamente, y yo no me fié de Ana, efectivamente a mí me daba desde el principio 80 y tantos, y decía, No tampoco, pero no era bueno. O sea, eran 94, 90, y yo dije, esto no es normal. Porque en algún momento puedes dar 94, pero tiene que subirte a 97. Entonces dijo, no funciona, porque Antonio es muy así. Yo me la seguí tomando. Yo estoy de puta madre. Yo saturaba bien y de repente un día, todo esto está usando, todo esto que estoy, en 3 días. 3 días, sí. Me despierto a la siesta y le veo sentado en el sofá y era de color gris. Y ahí yo me mosqueé. Marengo. Y le dije, me da igual lo que digas, ponte la pinza, 81. Y entonces llamé al SAMUR. Y a partir de ahí ya enlazo contigo, porque ahí yo ya no le volví a ver. Y me acuerdo de la entrada del SAMUR, me acuerdo que me metió un trayazo de corticoides que me dejó temblando. Eso pero me metieron en casa el primero. En casa, sí. No, digo, de eso me acuerdo, no me acuerdo del traslado, me acuerdo de llegar al Marañón. A todo esto parecía que yo estaba normal porque yo seguía mandando mensajes como un gilipollas, era como... Y me contestaban, claro, si yo mandaba, pues bueno, pero no estaba... Y me acuerdo que la doctora me hicieron una placa y después de un rato dijo y me dijo que tenía una neumonía bilateral y asombrosamente yo estaba absolutamente tranquilo cuando sabía perfectamente que una neumonía bilateral era como mínimo peligrosa y que me iban a subir a la UCI porque con las gafas de la nariz de oxígeno no conseguía respirar. Yo sí respiraba, o sea, yo recuerdo que sí. Y ya a partir de ahí ya me acuerdo de todo distinto. De hecho, no te intubamos hasta pasados... El 28 de diciembre le intubáis. 4 o 5 días, sí. ¿Y cómo fue la entrada en intensivo? ¿Recuerdas algo? Sí, recuerdo que no daban con la vena. Y entonces... Sí. Es siempre lo malo.
Sí, y yo digo, este hijo puta me quiere matar porque me un daño espantoso. Y hasta que dieron con la vena, pues fue un poco complicado. Pero fíjate si no me acuerdo de nada y todo lo tengo tergiversado por lo que me llamas tú cuando entra Antonio en delirium, que suena como fatal, que yo no fui consciente de dónde estaba. Yo no sabía si estaba en la planta baja, en la sexta. Eso. Decía siempre que estaba en la UCI pues para que no me mandasen al hoyo, pero vamos, no por otra cosa. Y cuando salí me acojoné. Cuando salí sí fui consciente de lo que era la UCI. Porque claro, vivía todo el mundo ahí como había estado yo en decúbito prono o supino, no sé cómo es la cosa. Prono. Y me acojoné. O sea, que saliese de allí era como, bueno, técnicamente... O sea, ver en los demás, ¿no? Ver en los demás lo que yo no había visto en mí, porque claro, yo no era consciente de muchísimas cosas que pasaban, ¿no? Y entonces, pero no recuerdo mucho más. Y ya luego toda la mezcla de recuerdos la tengo, que yo no sé cuándo soñaba, porque supuestamente si estás en coma no sueñas, supuestamente. Entonces debía ser cuando me cambiabais de posición o... No, cuando intentaban despejar. ¿Por qué he soñado yo tanto? Es que no lo entiendo. Te parece tanto, pero no es tanto. Bueno, pues está en la Segunda Guerra Mundial, o sea que ya me contarás de la Segunda Guerra Mundial para acá y bueno, estaba convencido que todo, es que me pasaba cada cosa, que todos estos, los de la UCI, eran la cúpula militar de ETA que habían vuelto otra vez a atacar y tal, y entonces claro, entonces, a José Manuel no le quería ver yo ni en pintura, vamos, era como... Todo esto es verdad, ¿eh? Eso es un detalle, ¿no? que luego hemos comentado, ¿no? El delirio que tuviste en cuidados intensivos. Yo recuerdo que llamé a Ana un día y le dije, Antonio está muy borde. O sea, está desconfiado, me contesta mal y me dijo Ana, ese no es Antonio. Sí. Entonces entendimos que estabas viendo a la cúpula de ETA. Exacto. Que estoy seguro que tenías contacto, vamos, estoy convencido. No, es que lo que me pasaba a mí es que desde no sé qué momento, os lo cuento, pues, suena cachondeo, pero luego la explicación me la ha dado luego José Manuel y otros médicos con los que he hablado. A mí desde el primer momento me ponen un chip. Un chip porque tengo que conseguir una cosa. Bueno, eso es lo que él pensaba, ¿eh? Sí. O sea, eso son sus alucinaciones. No, pero todo eso tenía que conseguir que una rama de la familia Windsor que no había heredado o les iban a desheredar, daros cuenta la familia real inglesa. La familia real inglesa, daros cuenta del nivel, tenían que hacer algo porque yo tenía que conseguir que les pagasen un dinero porque si no, pues me iban a matar, como tenía un chip. Acordaros que ese verano fue el famoso cachondeo de los médicos con una normal que dijo que nos han puesto un chis, y además decía chis, el gilipollas, esto... Y nos dirigen por ahí y tal, y no sé qué. Bueno, a mí se me había quedado eso, no pensando que era verdad, sino se me había quedado por ahí colgado. Bueno, todo eso unido, los no herederos de la familia Windsor tenían el aspecto de los hijos de Alfonso Usía, échale cojones la cosa. Sí, pero todo tenía sentido, coño, por eso yo me lo creía. Porque, tenía sentido, no, entiéndeme, no, quiero decir que, por ejemplo, son rubios, coño, pues los ingleses son rubios, pues, bueno, todo eso pasa, y mientras tanto... Bueno, pero a lo mejor fue donde... No, espera. No, pero son morenos. ¿Hombre? ¿Dices tú? Carlos, Andrés, Ana, la reina Isabel. Sí, bueno, es pelirrojo, coño. Bueno, Harry nada más. Es igual. El asunto de la historia es que ¿a quién se me ocurre pedir a mí el dinero para la...? Era un dinero difícil de conseguir. Eran unos 10.000 millones de euros mensuales. Y se me ocurre ir a ver al alcalde, con 2 cojones. Claro, ahí ya se me empieza a cruzar todos los cables y ya... Bueno, pero para que veáis que yo siempre estaba en peligro de muerte. Claro, que luego lo que me contáis vosotros dice, claro, es que estabas en peligro de muerte. Entonces, no sé qué pasa en la cabeza que te hace pensar eso y todo lo que pasaba alrededor, incluida Ana, incluido mi hijo, eran susceptibles de ser asesinados. Claro, para joderme a mí, por supuesto. Era como... Y entonces, bueno, en esas andaba mientras estos estaban intentando salvarlo en la vida. Era como... Todo eso que cuentas y que nos reímos porque lo cuentas de forma muy graciosa, tú lo pasaste jodido, ¿no? O sea, a ti te provocaba una angustia tremenda. Sí, ¿no? porque yo estaba siempre en peligro de muerte. O sea, siempre estaba, y además muy curioso, siempre estaba debajo del agua. O sea, la sensación que tenía yo es que me estaba ahogando, siempre. Entonces tenía que hacer cosas para no ahogarme. Y las cosas en los delirios que hacía para no ahogarme eran
Pues, por ejemplo, joder, me acuerdo perfectamente, incluso lo he intentado reproducir luego, decir películas españolas de todos los tiempos de la A a la Z. Y te lo juro que me salían. O sea, empezaba por la A y tal, ahora ya no me salen, claro. Pero ese tipo de cosas, y eso me daban un premio, entonces podía respirar. Me sacaban del agua y podía respirar. O pasaban cosas que no se acababa nunca una película que estaba rodando, que la estaba dirigiendo Santiago Segura. Todo tenía que ver con la realidad, muy distorsionada. Y entonces, como no acababa nunca... de aire, ¿no? Por esa Claro. insuficiencia Siempre, siempre si me intentaban matar, siempre me tiraban debajo del agua. Menos cuando me daban la vuelta las enfermeras, que como yo pensaba que estábamos en un sexto, pues pensaba que cuando me iban a dar la vuelta me iban a tirar las cabronas desde arriba. Entonces, y me pasé, cuando ya me desperté ya estaba más o menos normal, nunca está muy normal del todo, pero bueno, me pasé, disculpad, porque me agarraba a lo que tienen las enfermeras aquí delante y eso, porque, claro, me agarraba donde podía y decía, oye, perdona, si te he estado tocando las tetas, pues perdóname, pero es que no, se cachondeaban y tal, pero todas las vueltas eran peligro de muerte, siempre estaba en peligro de muerte, porque realmente estaba en peligro de muerte, era como... Y bueno, sí, de esas había muchas, era como... Bueno, ¿Y recordáis el momento más jodido, el peor momento que pasasteis? Ana distinto que el mío. Tú lo recuerdas menos, ¿no? Porque... Yo recuerdo un día que os pedí que me pegases un tiro. Pero vamos, clarísimamente. Yo antes ya me había despedido, una cosa muy rara. Había mandado una carta a mis padres, que están muertos, y le había dejado una carta a Ana y a Ricardo, a mi hijo, pero no sé qué pasaba con la carta, que no llegaba, el servicio de correos que no funcionaba. Y entonces yo estaba esperando algo, estaba en un descampado, y mis padres no llegaban y tal, y yo decía siempre que me quería ir ya con mis amigos, que es más, alguno que no se había muerto lo maté yo en el delirio. Bueno, no, he matado gente que no os podéis ni imaginar, o sea, vamos, no voy a dar los nombres porque algunos son conocidos, pero bueno, no. Y yo ya me quería ir. Entonces, sí me acuerdo que había uno de los médicos, que luego no lo he vuelto a ver, no sé si me lo he inventado, pero creo que le dije, no, y además, me podéis pegar un tiro, se lo dije a Ana, que yo tengo un notario amigo y yo os digo que no es culpa vuestra, o sea, que digo yo ante notario que... Entonces, a mí me llamaste tú, sí. Y me llamó José Manuel y me dice, oye, Ana, que dice que quiere que le peguemos un tiro, Eras tú. que se quiere morir. Yo, no, si quiere morir vas a se encontrará fatal. ¿Y qué os ha dicho? No, le hemos dicho, pero... ¿Y Ana qué? ¿Tú piensas en tu mujer? Y he dicho, no, si con Ana he hablado y está totalmente de acuerdo. Y me dice José Manuel, y digo yo, ¿conmigo? Sí. No, yo me lo imaginaba todo, era como... Bueno, el caso es que ese día dije lo del tiro, lo del notario, que no me hicieron mucho caso, los facultativos, y me dijo un tío, me dijo, ¿cómo te vas a morir toda Debía estar mejor, porque yo tengo la imagen. Entonces, ¿cómo te vas a morir a ver silboides con lo bien que nos lo hemos pasado contigo? Digo, coño, ¿y algún clip hizo en algún sitio? Porque yo hubo un momento, eso os lo juro por mi madre, que en paz descanse, que yo estaba en una cosa rara, como una especie, para hacer literatura fina, como el mar de los sargazos, algo así, que estaba ahí, que me estaba yendo. O sea, que me estaba yendo, pero vamos, para el fondo. No sé si era el fondo o no, pero... Y que tenía ganas de morirme, sí, porque ya no podía más. Pero por otro lado no podía más por cosas mecánicas, no podía más porque me molestaba mucho pero ya tenía la traqueotomía, pues alguna vez tiré de esto y me lo quité, y en fin. Sí, paciente. Más de una. Sí, bueno, luego me enteré que también exageré un huevo porque tampoco te mueres si te quitas la traqueotomía, o sea que lo hacen para joder a los enfermos, pero no por otra cosa. No, quiero decir que hubo momentos que sí, que ya se había acabado aquello. Y luego... Ana, ¿recuerdas alguno? Si... Mira, yo recuerdo... Malo. Yo recuerdo cuando se lo iban de casa, que llevaban una silla para meter en el ascensor y el médico, que estaban todos, el médico y las enfermeras vestidos de astronautas, cuando justo vamos a ir por la puerta, dice, espera un momento, lo estaba sacando un enfermero, dice, espera un momento, dice, daros un beso. Hazme caso, despediros. Y ahí ese fue cerrarse la puerta y un yo optimista. Ahí, porque me pareció... luego, bueno, los primeros días, pues tal, pero cuando él me llama el 28 de diciembre y me dice... entonces yo le digo, ¡ay, qué bien! Pensé que estaba mejor porque me llamaba. No había hablado con él desde que ingresó. ¡Qué bien, qué alegra que me... Dice, no, bien, no. Que me han dicho
que me van a intubar y tengo mucho miedo. Y entonces, eras tú, ¿verdad? Estabas tú ese día. Es que... Sí, ese día me dijiste que Antonio me ha entonces- mandado las claves. Entonces le dije, hablé contigo y yo le dije a Antonio, no, pero te van a intubar porque estás muy agotado de musculatura y es para ayudarte un poco, pero no tiene ningún... Sabiendo que no era así. Y me acuerdo que, si ves esto, te dije, porque me dijiste, hazte unos antígenos y si das negativo, te vienes y estás con él mientras dormimos para que esté más tranquilo. Pero di positivo, no pude ir. Y entonces yo te dije, José Manuel, dile que no va a pasar nada, que solamente es por un tema de musculatura, pero que quiero que se duerma tranquilo, porque si es el último que tal, quiero que esté tranquilo. ¿Cómo? Y además te dije, ya sé que tú no le puedes decir esto porque los médicos no Estaba pueden mentir. relajadísimo, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. No, pero estabas muy Ni nervioso ese de día. que hablé contigo ni nada. Estabas muy asustado. Hombre, nos ha jodido. Sí, me dijiste, me ha mandado las claves del banco. Eso es mentira, porque no te mandé las claves del banco. Si te No, me sabes. mandaste una transferencia. Una transferencia, ¿eh? Te he hecho confesar. Una transferencia. No, se la sabe, o sea, que da igual. No. Sí, porque él también era consciente, aunque... Sí, de Pero que- yo de me que- dio No me acuerdo. de que las cosas Él estaba muy asustado estaban- y yo te dije, tú cuando se duerma dile que no pasa nada, porque aunque sé que esto no se puedes decir, pero yo creo que se duerma tranquilo. Si es lo último que tal, quiero que esté tranquilo. Qué manía, que era el último, coño. Pero, Antonio, es que estaban muy mal. Y luego, pues los días, pues la primera vez que fui yo, eso que ya te he contado, yo tuve una hermana que está ahí sentada, que tuvo un tráfico y estuvo 1 mes y medio en coma también. O sea, que ya tenía experiencia en esto. Pero nunca la había visto pronado. Y eso es Se impresionó. Sí. más, no es que sea desagradable, pero no sé. Sí, que transmite más gravedad. Sí, más digamos, mal rollo. Preocupación. Y luego, cuando le despertáis la primera vez y luego me llamaste para decirme, le volvemos a intubar y además esta vez por traqueo, porque además vemos una manchita en el pulmón que no sabemos si es un coágulo. Sí, Ese día también fue muy malo para mí. porque Antonio se reintubó. Se estuvo una primera vez y Bueno, luego se estuvo delante de mí, se quitaba ya. esto todo el rato. Pero no Pasa que yo, como me había pasado con Almudena hermana, pero Almudena no lo hacía por ella, sino que cuando empezábamos a bajarle el respirador, ella lo escupía sin querer. Entonces ya le poníamos el tubo solo. Entonces la primera vez que lo hizo Antonio, pues ya se lo conecté. O sea, no me pareció raro, ¿no? Lo que pasa es que este se lo quitaba con las manos. Y entonces yo llamaba a la enfermera y decía, átale. Y entonces cuando decía que ataba, bueno, me tenían atado los cabrones. Era se como... enfadaba, Sí. se enfadaba. No, mucho maltrato. Y no me dejaban. Y yo escribía Antonio, la eso. reputación del Marañón, por favor. Se enfadaba. No. Es que un día llego yo y entonces estaba desatado y se empieza a tirar de aquí. Entonces yo le agarro, le conecto otra vez y llamo a la enfermera así con la cabeza y le digo, por favor, átalo, por lo menos esa mano porque está la controlo, pero es que tiene mucha fuerza. Y entonces yo estaba aquí y hace así. Y yo, ¿no me vas a mirar? ¿No me vas a mirar? ¿No me vas a hablar? Además cerrado los ojos. Entonces digo, bueno, pues si no vas a hablar ni vas a mirar, entonces pues me voy, adiós. Y cuando no, quédate. Yo en mi estulticia, pues en fin, sufriendo, como tiene que ser. No. Luego me dio mucha pena un día que llegué, cuando ya estaba despierto, entonces estaba todavía con la traqueotomía, le poníamos el tapón de hablar y tenía puesto el tapón de hablar. Y Tapón de hablar, qué horror. ¿Cómo se... Es que a él, para que lo entendiera, le decíamos, mira, este tapón es el tapón de hablar, cuando te lo ponemos puedes hablar, bueno. Y entonces entra, y cuando entro yo en la pecera, se pone así y dice, ¿vienes a llevarme a casa? Y yo, no. Entonces dije, mira, no, es que tienes este aparato. Pues lo llevas. ¿Ves que también tienes estas vías? Pues las llevas. Es que ya no sé usar las máquinas. Pues que te enseñen. Entonces ese día, cuando entendió que no le iba a llevar a casa, también se enfadó conmigo y también otra vez. Hombre, se ha jodido porque ya Era como... agotador. Y además esas cosas a ti, tú te crees, él no se acuerda ahora, pero tú te crees que sí se está dando cuenta y, Claro. y entonces te da como mucha congoja, que luego es una tontería porque luego Que no es se la acuerda de congoja nada. que me daba a mí cuando pensaba que los médicos no eran médicos y me querían matar. O sea, que era Bueno, como... perdona. Y Porque cuando yo llegas, me decía lo más normal. no, y en la habitación, ¡al suelo! Claro. ¡Al suelo! Y yo, ¿qué? Ah. ¡Que te disparan! Sí. Luego de repente,
buenos días, mi capitán. Y yo, ¿quién me saludas? No, pero- Al capitán que acabas de pasar a caballo por delante de la habitación. Y yo, madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, pero es que he tenido un nivel de Estuvo conversación todo muy el alto. día, todo el día. O sea, que con el alcalde estaba, con el rey he hablado varias veces. Sí. Ha estado aquí el alcalde. Con los dos, por cierto. La reina de Inglaterra, no sé quién. Con la reina de Inglaterra teníamos una relación absolutamente normal, vamos. Bueno, y un día llego y me dice, porque es que De colegas. Alfonso Usía es vecino nuestro, en comillas, y muy amigo nuestro. Entonces comemos con él, con sus hijos. Bueno, pero tampoco le hemos visto 4 veces. Bueno, sí, tampoco- pero le tratamos bastante. Sí. Y somos, bueno, y además, bueno, él es amigo de mis tías, o sea, yo le conozco desde hace tiempo y Antonio también. Y entonces un día entro y me dice, estamos enfadados con los Usía, ¿verdad? Y le digo yo, no, porque como son los que me han puesto el chip. Todo esto ya despierto, o sea, pasa No. como un mes y yo. No, es que no te madre mía, das ¿qué cuenta. es eso? Por ejemplo, durante todo este tiempo yo he matado a mucha gente y mucha gente ha muerto o por culpa mía, o pero mucha gente, incluido mi hijo. O sea, que una de las situaciones más brutales fue que mi hijo se caía de una torre del Bernabéu. Y digo, pues si no hay torre, coño, ¿de dónde se va a caer? Bueno, quiero decir, pero todo tenía que ver con la realidad. Lo de la reina de Inglaterra, que pensaréis que tenemos tratos familiares. Bueno, sí, pero no es el momento de decirlo. Yo me acabo de leer el Nudo Windsor, una novela sobre investigación y salía Angela Merkel, porque me acabé de leer otra novela que también salía Angela Merkel. Entonces, de Angela Merkel tenía relaciones mundiales en estos momentos. Era como... Bueno, de hecho, me entierran varias veces en la Puerta de Alcalá, eso sí, con carruaje. Sí. Pero yo no acababa de morirme. Yo quería que me enterrasen porque había pactado con otra gente que cuando se fuesen los malos me sacaban de fuera. Y claro, yo tenía que... Mientras tanto, yo insistía en respirar. Como fuese, pero respiraba, por mis cojones. Entonces, le llegué a decir al alcalde que no me pusiese en el lado de la izquierda, que me pusiese en el centro, ya que hacíamos una ceremonia importante, o sea, en el medio de la Puerta de Alcalá. Y me dijo que sí, luego se lo conté y el tío no alucinaba, no sabía qué coño estaba contando. O sea, todo eso que pasaba siempre tenía que ver con la realidad. Bueno, siempre, todo. Perdona, y dos cosas. Es que un día llego y me dice que había estado reunido con Benito, con Adolfo y con Paco, Sí. y que le había dicho a Adolfo, sé razonable, ¿para qué quieres Polonia? Estos eran Hitler, Sí. Mussolini y Franco. Pero, no, No, es que es así. Pero- Es que yo vivía con esto todos los días. Y otro día me dice, esta mañana en, ¿cómo se llama el bar de el Chema? Esto esta mañana en el Chema. un bar de Torrelavega. Sí, un bar de Torrelavega. Con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, encantadores. No, pero ha pasado de todo. Y les he buscado entradas para el fútbol. A diario. A los Rolling les buscaba, dice, estaba yo con ellos y me decían, oye, que queremos ir al fútbol. Dice, que quiere Kate ir al fútbol. Dice, llama a Antonio, coño. Dice, ¿qué entrada quiere? Ya hablo yo con Florentino, no te preocupes. Era como todo un nivel como brutal. No, de esas había muchas. Pero todas al final acababan mal. Siempre acababan mal. Has mencionado, Ana, el miedo, ¿no? ¿Cómo lo atravesasteis, como dijo Mac ayer? ¿Cómo se atraviesa ese miedo? ¿Con qué te hacías Yo, nada. para ir todos los días allí? Bueno, yo ya tenía callo porque ya lo había pasado. Había pasado un mes y medio en coma profundo y luego el despertar de mi hermana con que yo tenía un zoológico, con una pantera negra. Quítame los pies que no son míos y ponme los pies. La Claro, que esto es la de al lado debe está ser de volando familia. por el cuarto. Duerme en la radio. O sea, yo todo eso ya me había pasado. Sí. Pero en este caso, a ver, que se muera tu hermana pequeña, que era el panorama, ¿no? Pero en este caso, a ver, yo creo que las personas, o sea, lo que te sientes es las personas, hay personas que ocupan mucho y personas que ocupan menos. En mi vida, Antonio ocupa muchísimo espacio. Entonces, claro, el vacío que me va a quedar era enorme. Entonces yo no hice nada, yo hablaba contigo, intentaba estar serena. Después de hablar contigo llamaba al hijo de Antonio, le daba el parte, lo escribía textual y lo enviaba a 200 y pico personas, que cada día me contestaban y yo les contestaba a su vez. Y luego lloraba, intentaba dormir y que pasara el tiempo para poder ir a verla al día siguiente. Pero yo no hice nada para combatir el miedo porque no hay forma de combatirlo. Yo no la encontré, desde luego.
hay que decir que ¿os acordáis que era Navidad? Ana también tenía COVID, le dio menos fuerte y tal, pero claro, durante el tiempo ese no pudo ver a nadie, porque incluso familia suya muy directa, que tenían familia en la casa donde vivimos, en el edificio donde vivimos, no, le dejaban la comida afuera, porque tampoco podían entrar en contacto con ella, o sea, nada, la hostia. Bueno, de esos casos me imagino que conocéis vosotros. Sí, habrá muchísimos. Brutales. Pero yo no hice nada, yo era que pase un día más, que pase un día más. Había días que llevabas cosas a la unidad, ¿no? Sí. Que te conectaban con Antonio, ¿no? Pues El perfume, ¿no? Creo que le llevé su perfume, No, perfume no, colonia. Colonia, 1916. Barón Dandy. Le llevé mi perfume. A porque granel. Eso nos lo habían dicho con Almudena. Traer su gel de ducha, su colonia. A mi hermana le ponían los cascos con música de Julio Iglesias, que era lo que más me gustaba. A él le llevé su música, le descargué sus discos de jazz en una tableta y se los poníamos. Y luego empecé, cuando ya estuvo un poco, empezasteis a bajarle la sedación, yo empecé a pedirle a amigos suyos, a esos 200 y pico, y sobre todo a los más cercanos, que me grabaran WhatsApps para ponérselos. Entonces yo llegaba, le ponía aquí el teléfono y se los ponía. Y él estaba dormido completamente, pero sonreía. Cuando escuchaba a algunos, sonreía. Entonces vi que le venía bien y sobre todo yo era una forma de traerlo a la realidad. Bueno, igual es una tontería, pero era lo que se me ocurrió para intentar. Yo de eso no me acuerdo. Perdona, que lo que no sé es si, o sea, ya aprovecho que ya que estamos aquí en un sitio con gente con conocimiento, no como en otros, en la sedación, o sea, ¿qué pasa? ¿El cerebro no funciona? Bueno, el tuyo nunca ha funcionado. Ya, pero bueno. No, nos van a contratar para... A huevo. A huevo, te lo he puesto yo a huevo. Nos van a contratar para hacer bolos en todas las facultades de medicina, va a ser un descojón, vas a ver. No, entonces, eso sí, tenemos un caché alto, todo hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿por qué se producen esos delirios? Técnicamente creo que se llaman así. Pero ¿cuándo se producen? Porque si estás dormido... Cuando te están despertando, yo creo, ¿no? Bueno, en el caso de Antonio fue antes del despertar. Bueno, Antes pero de intubarle ya empezó con el delirio, ¿no? Por la falta de oxígeno, el aislamiento. ¿Pero eso tú crees que lo recuerdas de cuando estaba en coma profundo o cuando empiezas a bajar un poquito y empieza a estar...? No, lo que dices de antes. ¿Cuando él oía la música? No. O sea, todas esas alucinaciones que tenía yo, ¿cuándo se han producido? ¿En coma profundo o después? Sedación probablemente ligera, que hay diferentes eso. niveles de sedación. Cuando estás bajando un poco la sedación. Y después hay ensoñaciones o sueños que se pueden vivir como realidad, incluso con sedación nivel profundo. Vale. Que no paraste de... Bueno, a mí me da la impresión de que todo lo que... O sea, que era imposible que fuese nada más que... Pero claro, si la sedación ligera dura 2-3 días, por ejemplo, hasta que ya es más fuerte para que en todo ese tiempo no me daba tiempo a todo lo que he vivido, yo no me daba tiempo a haberlo vivido, porque era constante. Tremendo. Claro, yo me acuerdo de todo eso que debía ser cuando estaba más o menos despierto. Sedado, pero más o menos despierto. Y luego, claro, pues... Hombre, y despierto era lo de, buenos días, mi capitán. No, sí. O sea, que yo para la gente estaba despierto, pero yo estaba en otra historia. Entonces, pero todo... Estabas despierto, pero seguías alucinando. Enfermeras que habían ganado la medalla de oro de taekwondo y que me peleaba con ellas. Bueno, era todo apasionante. ¿Y los ninjas y los mandriles? Las niñas y los mandriles. Tenían niñas y mandriles por todo el techo. Sí, hay mucho hijo puta. Les daba órdenes con los dedos. No, eso mataba con los dedos. Y con eso les dabas órdenes a ellos. Sí, no, a las niñas no, a las mandriles no, a las niñas. A los niñas, perdón, no a las niñas. Sí, como eran techos estos de cristal, yo suponía que había una ventilación y sabía que se habían metido por ahí pues para vigilarme y tal, y que no dijese ninguna inconveniencia. Y si entraban los mal, yo les podía matar con los dedos. Claro, como no me tenían atados los cabrones, pues entonces lo hacía con los deducos estos como nada más que... Y es verdad que les decía agáchate. Y luego yo escribía para decirles cosas que quería. Eso es brutal. Y entonces... decía, pero me volvía loco, porque además todo esto me daba unas tabletitas como le trajimos subnormal. una pizarra veleda, de esas que se borran con la y te mano. daban cosas para que tú señalases, porque yo no podía hablar. Y te señalabas aquí, casa, perro, en fin, todas gilipolleces. Y entonces yo me empeñaba en escribir, no me entendía nadie nada, eso me desesperaba.
eran todos, como eran todos del complot, pues claro, no me querían dar mucho. Y entonces, pero hubo un momento que ya me dejaron escribir, me soltaban una manuca ahí, como cogida, yo escribía y tal, y entonces me desesperaba porque no entendían lo que había puesto yo, que casi siempre era tener cuidado, están los de ETA ahí, Gómez es de ETA, en fin, ese tipo de cosas. Gómez es de ETA, lo ponía bastante, no, eso no lo ponía. Y entonces lo escribía y tal. Y luego cuando me han enseñado lo que escribí, entendí perfectamente que no lo entendiesen. Eran unos garabatos. Era como una cosa pero primitiva incluso, me extraña, porque tengo yo un nivel. Bueno, el caso es que era. Se pasa putas, pero realmente, yo las he pasado putas cuando. O sea, en momentos siempre, pero más o menos sabía que salía al final de todo. Cuando ya me. O sea, desperté. Y luego la recuperación. Pero yo sí sabía que me iba a recuperar. Claro, yo no me había visto durante todo ese tiempo, claro. Y cuando me enseñaron la primera foto, digo, joder, macho. O sea, que si me veis ahora un poquito fuerte, es por si acaso, porque entre otras cosas, sí, reíros. Pero esto seguramente no será científico. Pero si yo no tengo algo donde tirar, no tiro. Claro, porque que baje 20 y tantos, 16, 17 kilos, me parece que fueron. Claro. O sea, que si yo hubiese tenido un peso normal, el mío, vamos, ya no estaba aquí ni de coña, vamos. Esto no es científico, lo digo para que lo sepáis. Y luego otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que a mí me ha pasado, tanto en mi experiencia con la Almudena como con Antonio. Yo con la Almudena tenía 25 años y entonces me acuerdo que llegábamos y era una sala de politraumatizados y había solamente 6 camas, ¿no? Y los familiares estaban todos callados. Pero nosotros, que entrábamos mi hermana, yo y mi madre, papá entró la primera vez y no fue capaz hasta que no estuvo mejor, de volver a entrar, porque se quedaba demudado, no parábamos de hablarle. Que es muy raro porque prácticamente no hablan. O sea, son gente muy, muy calladas, por decirlo. Y entonces hablábamos todo el rato, ¿no? Entonces, a mí había veces que me daba la llorera, porque claro, el aspecto de mi hermana, vamos, para que esa idea, yo el primer día entré y dije, no es ella, o sea, no la reconocías. Entonces venía una enfermera, como cuando eras pequeña, te sonaban los mocos así, venga, vuelve. Y aquí no me pasaba eso, pero alguna vez que me ha dado la llorera, entonces me he dado la vuelta para que, pues Antonio no me veía tal, siempre ha venido alguna enfermera o tú a veces, venga, ánimo, venga tal, venga, tranquila. ¿Quieres pasar? Ve, estate con él, háblale, tócale. Siempre te animan, ¿no? Porque es una sensación muy dura y es muy de agradecer que haya gente que sea tan cariñosa cuando estás en un momento tan malo, ¿no? Y yo puedo decir que en planta fue exactamente igual. O sea, es muy difícil que en una profesión, en la que sea, y sobre todo en la gente que tiene contacto con el público, el 99% de la gente sea como mínimo estupenda. Eso es complicadísimo. Y aquí lo puedo asegurar en la parte que me toca antes en urgencias, después en la subida a la UCI, hay un momento de cierta consciencia, la salida de la UCI, la bajada a planta, que la planta, había que ver la planta, que tenía cojones, esa sí que la vi yo. Claro, eran infecciosos y estaban todos con COVID y había muchos que tenían patologías previas y caían todos los días, pero todos los días caían 2 o 3 en planta tranquilamente, porque es que era normal, era gente más mayor y tal, no sé qué. Bueno, todo esto sí me acuerdo yo de la gente que estaba alrededor mío y que algunos desaparecían también, pero bueno, eso más o menos lo he borrado. Lo que quiero decir es que es muy difícil que en un colectivo haya un porcentaje tan alto de gente que realmente que están de verdad intentando salvarte la vida, pero en serio. O sea, y con jornadas agotadoras. Y hay que tener en cuenta que desde el COVID, con bata, rebata, superbata, mascarilla, otra mascarilla. O sea, y lo bajo hasta no auxiliares, sino hasta celadores, limpieza. O sea, todo el mundo tiene una actitud. Hombre, por supuesto que hay excepciones, pero la gran mayoría. ¿Pero quién cojones le manda esto? Porque si te pagas en 10.000 euros al mes, dice, coño, pues igual, por cierto, luego hablamos de los sueldos, esto. Claro, y luego te vas enterando de cosas y lo de los contratos temporales, pero ¿cómo cojones no voy a defender yo que dentro de lo posible y dentro de lo que sea razonable se normalice esto mucho más de lo que está? Y aún así, no estando en un estado magnífico la sanidad española, sí siendo muy buena y gente muy preparada, bueno, pues se hacen virguerías, porque anda, bueno, es que esto podía haber sido una debacle. O sea, lo que pasó aquí en España, nos vamos un poquito a la derecha o a la izquierda en el mapa mundi,
te cagas por la pata abajo. Porque bueno, hubiese muerto mucha más gente, hubiese habido muchísimos más problemas, hubiese tardado mucho más en dar con las teclas para poder atender mejor a la gente. Y eso, claro, es que eso hay que defenderlo, ¿no? Como sea. Muchas gracias. Hasta el punto que voy a cambiar de mail porque ya me invitan a todo tipo de congresos de cualquier cosa que tenga que ver con la medicina. Incluso veterinaria, que no tiene mucho... Y estoy un poco preocupado porque no doy abasto. El otro día me mandaron, que les mando un beso desde aquí, auxiliares de enfermería del hospital, el de Vigo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Cunqueiro. Cunqueiro, exacto. Cunqueiro. Pues, pero no era para nada, era para que saludase. Y digo, ya, pero joder. Bueno, todo eso constantemente. Bueno, la cantidad, el otro día me dieron en atención primaria una escultura, por cierto, si hay alguna atención preciosa. Era un médico rural montado a caballo, como le pegaba el viento con la capa y tal, bueno, una escultura magnífica. Han hecho un documental luego sobre bueno, quiero decir que por supuesto que estoy encantado de hacer esta historia, porque y ya remato con esto, cuando subió alguna vez Paco Fernández Avilés, que era el de cardiología del Cardio, sí. Sí, que me lleva a mí también, porque he tenido alguna patología previa, en fin, no vamos a entrar en detalles. Y entonces, y me acuerdo que le vi con el que te preguntaba antes, que nunca... José Eugenio Guerrero. José Eugenio. Y entonces se quedaron los dos, estaban hablando, y yo ya vi que, como lo reconocía, y no eran de ETA en ese momento, pues entonces le pregunté a José Eugenio, y me acuerdo, eso ya estaba yo sentado, o sea, ya estaba bastante bien, me habían levantado, tenía como alguna pequeña recaída, pero volví otra vez para... Y me dio un toquecillo en la pierna, todo cariñoso, nada de lo que podéis estar imaginando, y le pregunté, pero ¿de verdad ha estado tan malo? Además era un tío mayor que yo, que tiene cojones, o sea, que era emérito, me imagino, ¿no? Bueno, no. Aún no. No, yo sí. No, técnicamente no son... no. ¿Cómo se llama eso técnicamente cuando ya has pasado la edad de jubilación? Los catedráticos son eméritos. Sí, pero estos... Bueno, aquí no hay eméritos. Van alargando su carrera Pues, profesional. con la mano le pregunté, pero ¿de verdad he estado en peligro de muerte? Y me dice, bueno, a ver, en peligro de muerte, has tenido entre un 95 y un 98% de posibilidades de haberla palmado, literal. Y digo, bueno, tontería, no. Y ya me entró un mal rollo ese día, sí que me entró un mal rollo, 95, 98. O sea que, bueno, igual exagero un poco, porque se muy exagerar los médicos, pero bueno. Pues esta es la historia. ¿Y echasteis algo de menos? Por ejemplo, ese primo lejano que tengo, Gómez. No. ¿Cómo? Vuestra mascota. Bueno, Gómez murió en Navidad. Sí. ¿Y le echasteis de menos en esos momentos? Gómez está muy afectado porque eran familia Yo sí, cercana. pero Era como... Tenemos otro ahora, Mortimer. Joder. Pero Tiene cojones llamarle a un perro Gómez, es que de verdad. Lo digo por ti, vamos, como... Sigue la dinastía, sí. No, que... ¿Alguna cosa que si esto hubiera ocurrido de otra manera o si hubiera... Yo no veo mejor final para esta historia que el que he tenido yo, vamos, no se me ocurre otro mejor, vamos. Y mira que el de los Serrano no vale, bueno, podría... Bueno, podría haber sido, esto de hecho os lo juro, aunque sé que muchas cosas son verdad y todo eso, yo lo considero un mal sueño, pero el final es muy bueno, o sea, el final es feliz. Muy bien. Bueno, voy a proponeros una actividad, un jueguecito. yo quiero hacer una cosa que no tiene nada que ver con esto, Dime. pero igual que contigo seguimos en contacto y tal, a los móviles y tal, con el intensivista que trató a Almudena, no hemos vuelto a saber de él. Bueno, tendría ahora 60 y algo, ¿no? Un chaval. Entonces, como aquí hay pasado médicos muchos años, de ¿no? Sí. de muchísimos hospitales, no sé si alguno habéis oído hablar o habéis coincidido con Javier Elío. ¿Javier? Elío, era intensivista en el clínico. Ahí le conocen. Pues él fue el que le salvó la vida a Almudena. Bueno, pues luego me gustaría hablar. Bueno, y sobre todo a ella, me imagino. Vale, gracias. Perdona, ya está. Bueno, antes, Antonio, has mencionado un compañero nuestro
que cuando dijiste, pegarme un tiro, ¿no? Que Ana lo sabe y está de acuerdo. Te dijo, no, hombre, con los buenos ratos que hemos pasado contigo. Eso fue verdad. Sí, sí, sí. Y la de veces que yo he usado el truco de la escobilla con mis hijas. Es verdad, macho. Es verdad. Es verdad. Sí, sí, se me había olvidado Sí, eso. sí, eso me lo contó Antonio, es verdad. Bueno, pues yo propongo un jueguecito. A que me trae una escobilla el tío, vas a ver. Sí. Efectivamente. Una para aquí. Yo pensaba que esto era un congreso serio, pero vamos, veo que no. Y otra para Ana. Otra para Ana. Yo os voy a hacer unas preguntas sobre lo que ocurrió en la UI, ¿eh? Y vosotros Vale. me contestáis. A ver. ¿Y qué, me tengo que decir sí o no, nada más? ¿Sí o no? Bueno, y si te quieres Y luego extender, explicamos, sí. No, que no se extienda Ana porque ha rajado ya mucho, o sea que no. Has hablado de, Antonio, de tu delirio, ¿no? Muchas veces. ¿Pero hay algún delirio que no hayas confesado? ¿Inconfesable? Bueno, aquí, pero sí lo he contado más veces. Lo del macho Camacho. ¿Y ese qué es? Eso era, pues, no se puede contar aquí. Bueno, si estás acostumbrado a saber de todo, pues estaba en una zona, yo creo que era Costa Rica, y tiene que ver con, es que todo tiene que ver, porque estuvimos en Costa Rica, con el anormal este de Calleja, que nos llevó a putearnos ahí. Y hubo un momento de bueno, unas orgías en Costa Rica, pero eran todo tíos, en fin. Sí. Y Ana dice que yo participaba en las orgías, pero no es verdad, se lo ha inventado ella. Nos contó que participaba. No. Os conté que yo Perdona, entraba. No. José Manuel, diles. Bueno, pues, pero no me fío de este. O sea que. No, entonces, lo que pasaba es que llegaba siempre un ser superior que se atrevía contra todos esos que eran delincuentes y que se estaban dando por culo, pero como locos, de todo el rato. Entraba un ser superior, pero ¿y quién se atreve a disparar aquí? Y entonces decían todos, pero eran muchos, 600 o 700. Y dice, solamente puede ser el macho Camacho. Y entonces aparecía yo. Y aparecía yo y los baleaba. No, y los baleaba. Yo voy a dar la versión que Es nos algo así. contó a mí y a José Manuel en la primera vez. Estaban todos, pues, una orgía tal. Mentira. Y él era, pero vamos, el que más. Y entonces uno decía, pero qué barbaridad, ha estado como más de 700, ¿cómo puede seguir en pie? Y otro le contestaba, pues cómo no va a seguir en pie, ese es el macho Camacho. Esa fue la versión que nos contó a José Manuel y a mí la primera vez. Luego se fue dando cuenta del horror No. y la fue mutando. No, porque pues no me daba cuenta, pero ¿cómo me daba cuenta? Si hasta con una de las enfermeras, que yo creo que eso ya era en realidad, que era una chica de Sevilla. No es lo que estáis pensando. No. Hicimos un himno de España y todo. Ah, bueno. Sí, reíro, pero con letra. Y luego, yo me acordaba perfectamente y lo hizo la tía. Como yo estaba ya un poco así como... Yo creo que... ¿Eso no te lo conté a ti, lo del himno de España? Sí, yo creo que sí. Y incluso lo canté. No recuerdo. Sí, porque arrancaba... Macho, me acuerdo. Con las primeras frases y los acordes de todos los himnos regionales. Sí, pensadlo un momento, pero arrancaba con Asturias, por la A. Y era España, patria querida, y ahí a partir de ahí era como, bueno, y salían pues platos regionales, no sé qué. Bueno, esta chica se entusiasmó. Yo creo que la han despedido, pero bueno. Pero esa tía, había una tía de Sevilla, bueno, no sé, ya no me acuerdo. Sí, bueno, no es por alejarlo del macho Camacho, hay dos versiones, como siempre en esta vida. Y ya está. A ver, Antonio, ¿has perdido la cuenta de cuántas personas te han visto desnudo después de pasar por la UCI? Sí. Yo creo que entre las que me han visto en pilotas en la tele, bueno, en la tele no, en el cine y eso, estamos cerca de varios cientos de miles, sí. Pero bueno, ya, es una cosa muy curiosa lo del pudor. Pasa a segundo plano, ¿no? Es que te da exactamente igual todo. O sea, lo único que quieres es salir de allí en las mejores condiciones y todo lo demás es secundario, pero muy secundario. Cuando estabas un poco ya mejor, un día le estaban bañando y arreglando delante de mí y era una enfermera empieza a decir, pero bueno, estás desnuda. ¿Cómo te crees que llevas aquí tantos días con todos delante? No, claro. O sea, me dio el pudor de repente como cuando llevaba ya ingresado no sé cuánto. Desaparece absolutamente, cosa que me parece muy bien. Y en fin. Ana, ¿alguna vez tuviste la tentación de, dada la verborrea de Antonio, de quitarle el taponcito de hablar? No. No. Bueno, a ver si os creéis que esta no raja. O sea, que es que, en fin, vamos. Bueno. No.
No, porque al revés, yo quería que nos dijera, o sea, yo quería saber cómo estaba y si le podíamos ayudar en algo. Los momentos en que no desvariaba, porque claro, desvariaba mucho al principio, luego empezó a desvariar menos. Pero cuando llevaba muchos días, por ejemplo, bien, pues era cuando te entrabas el día que contaba antes y estamos enfadados con los Usía. Yo, ¿pero qué dices? O sea, volvía. No, yo quería que hablara. Yo recuerdo un día, Antonio, cuando estaba la cúpula de ETA por ahí, que pasé por delante de tu cama y me hiciste así. No. Y un día que de eso sé dónde vives. Que se enfadaba conmigo y hacía así. Y entonces yo después o hablaba contigo o te veía al salir de la pecera y le decía, nada, hoy me odia, hoy no sé qué. Y entonces un día me llama por la mañana José Manuel para darme el parte y me dice, Antonio me ha metido en tu grupo. Antonio esta mañana me ha metido en tu grupo porque ni me habla, ni me contesta, ni no sé qué. Y ¿te acuerdas? ¿Le llegaste a coger manía a alguno de nosotros? Sí, ¿no? sí. Pero mucha. Había uno que era chileno o Colombiano. colombiano, eso, sí. A ese le tenía yo enfilado. Claro, porque era muy probable que tenía contactos con la cúpula y había mandado a gente... No, es claro, es que era muy complicado aquello. Entonces, yo a ti, cuando te vi la primera vez sin mascarilla y todo eso, mucha gente que me ha visto y tal, me han saludado luego, gente que ha estado en la UCI, trabajando como vosotros. Y yo no les reconocía, casi ninguno, muy poca gente. Al jefe de servicio sí, porque yo ya estaba mejor, que te contaba antes que me lo encontré en la calle, pues veníamos los dos, él de comer en un sitio y yo en otro y tal, y me dijo quién era porque me sonaba mucho la cara, pero claro, me sonaban los ojos. Y me dijo, no, yo soy el que estaba contigo, era el jefe de servicio en la UCI, y me salió del alma un abrazo, ¿no? Y la gente se quedó un poco extrañada porque en ese momento me estaban siguiendo los del corazón y tal, y vieron dos señores mayores abrazándose así con una intensidad un poquito desmedida por mi parte, como el macho Camacho, que os voy a contar. Y entonces, pero claro, las ganas que te dan después es de hacer eso, porque dices, joder, o sea, sobre todo con gente que recuerdas. Pero ya te digo que mucha gente que me ha saludado dice, pues yo estuve contigo en el turno de tarde de no sé qué época en la UCI y tal, pero yo de mucha gente no me acuerdo. O gente que me ha dicho, mi hija o mi hijo estuvieron contigo y tal, yo de eso, claro, no me acuerdo. Bastante tenía yo con controlar Europa en general. Tú naciste en Torrelavega y te trajo al mundo un médico que le apodaban Pepitines. Sí. ¿Nos ponías motes a los médicos o enfermeras? ¿Nos pusiste alguno? No. Tú eras Urrusolo. ¿Tú eras qué? Urrusolo. Sistiaga. Y el otro era Chapote y tal. Era como... No me acuerdo. Me empeñé que una de las enfermeras era la campeona de taekwondo, campeona olímpica, pero no me acordaba el nombre. Porque me acordaba de una halterofilia que era Valentín de apellido, Lidia creo que se llamaba. Bueno, pero en fin, chorradas mías, no. Tú popularizaste el término charonkiki. No, yo no. Bueno, sí. Bueno, sí. En una peli, ¿no? Sí. Pero además es que, perdona que te interrumpa, es que a mí me ha dicho Fernando Trueba, que en el grupo de amigos fuiste el primero que lo empezaste a decir y por eso lo empezaron a decir todos. Pero yo lo dije porque lo decía alguien, ¿no? Porque... Bueno, ya, pero que en el grupo de amigos de Fernando, que luego lo metieron en el guión, fue por ti. ¿Es el hospital el lugar menos erótico del mundo? Por supuesto. Yo creo que sí. Vamos. Voy a decir una burrada, pero me la callo. Vamos. Otra cosa es lo que hagan la gente allí, pero vamos, para lo que estamos dentro lo que quieres es, vamos, no piensas para nada. Bueno, yo no pensaba de todas formas, o sea pero bueno. Sí, pero no es un sitio que ponga. No. Sensual, ¿no? Sensual no. Sensual, bueno. Bueno, pues... Estás despedido, Gómez. Sí. Muchas gracias por contestar a estas últimas preguntas que no estaban previstas. Y nada, si queréis decir algo o los asistentes quieren preguntarle algo, mira, por ahí Maca quiere preguntaros algo. Maca es psicóloga del proyecto. Psicóloga. Sí, perdón. Bueno, primero muchísimas gracias a los dos por la generosidad. No quiero preguntar nada, solo quiero contarte una cosa, Antonio.
al día siguiente de que tú contaras en El Hormiguero, con el humor que nos has transmitido ahora, todos tus delirios, yo tuve un paciente que había salido de la UCI un tiempito antes, en la primera ola. Y según entró por la puerta, me dijo, ¿viste ayer El Hormiguero? ¿Viste a Antonio? Joder, que lo que me pasa a mí le ha pasado a él. Y lo normalizó. Y quiero que sepas el valor tan importante y el favor tan grande que has hecho a muchísima gente. Porque a muchos... Muchas gracias. Asusta pensar que no se está bien, asusta pensar que él decía, es que yo no he tenido sueños ni pesadillas, yo he vivido esto. Claro. Tiene una forma de hablar también así, coño, yo he vivido esto, que no me digan que es una pesadilla. Y cuando oyó tus palabras, se sintió totalmente identificado y le ayudaste un montón. Y como él, a montones de personas. Sí, muchísimas gracias. Y me ha pasado con gente más cercana, actores que conocéis algunos, a Jordi Sánchez. No hemos llegado a reunirnos, pero ha habido gente que ha escrito lo que le pasaba. Tristán también. Tristán Ulloa también. Miguel Reyán, que está conmigo en Sentimos las Molestias, no llegó a estar en la UCI, pero estuvo muy mal en la primera ola. Mucha gente, y Óscar Aybar, que es uno de los directores de Cuéntame, y todos estos estábamos a punto de hacer un grupo para contarnos lo que pasaba, que todo tiene mucho que ver con las vivencias de cada uno. O sea, cada uno son distintas, pero tiene que ver con cosas que le han pasado en la vida. Todos coinciden en que tenían la sensación de que se ahogaban. Que se ahogaban todos. Jordi siempre estaba en una piscina también y que estaban en peligro de muerte. O sea, que debe ser que como realmente te está pasando, de alguna manera tú lo sueltas a tus delirios. Y para rematar, que ahora cuando has dicho lo de psicóloga, que quiero porque yo en la UCI no me entraba muy bien. Sí, la gente que me ayudó luego a empezar a respirar, que sospechaba que eran amigas del colegio de Ana, que querían rematarme las hijas de puta. O sea, que era como... Sí, eso estaba convencido. Y claro, son todas, se dedican a... No tiene nada que ver con esto, yo estaba absolutamente convencido. Esto les he hecho alguna putada que no me he enterado. Bueno, es igual. Y entonces, pero el funcionamiento de los equipos a mí me dejó acojonado. O sea, en la UCI... Con un máximo nivel de eficacia, o sea, entraban y salían traumatólogos, psicólogos clínicos, bueno, había de todo. Y luego en planta, que en planta yo me quedaba impresionado porque, joder, que luego tienes que estar en la planta del Marañón, en fin, que no... O sea, no es la facultad de medicina, quiero decir, de aspecto. En algunas ha mejorado, pero en otras no tanto. Y la gente que pasaba y con conocimiento de lo que estaba pasando, que te podía echar una mano, que no... tremendo, o sea, especialidades pasaban, pero no conmigo, con todo el mundo. O sea, pasaban 4 o 5 especialidades según la situación de cada uno y tal, y eran de un conocimiento, una eficacia brutal, ¿no? Eso es lo que defiendo yo. Que como ya hemos visto que se puede conseguir, pues, hombre, que consigamos mejorarlo, ¿no? Que yo creo que se puede, evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espera, que no sé más preguntas. No, ¿había más? No. ¿Había más preguntas? No. Solo una pregunta. Bueno, muchas gracias por compartir vuestra experiencia. Yo le quiero preguntar a José Manuel, que, claro, en Gregorio Marañón muchas veces habéis tenido pues, pacientes ilustres, por así decirlo. Ilustres. Por ejemplo. Gracias. Antonio. Sí, entonces, claro, eso genera un estrés añadido en un médico intensivista que ya de por sí nuestro trabajo es difícil. Claro, tienes enfrente a una persona que es ultra conocida, que todo el mundo queremos y admiramos, y eso pesa en ti, pesa en el equipo. ¿Se trataba a la gente, se le trató de otra manera por ser quien es? A ver, yo creo que todos en el fondo huimos del recomendado y del famoso. Porque el recomendado te cae el marrón, ¿no? De un familiar, de un compañero y si las cosas van mal, vaya lo que cae encima, ¿no? Y eso pues genera presión, ¿no? Y después pues alguien conocido, alguien popular, pues también los focos están un poco más sobre ti, ¿no? Sobre las cosas que estás haciendo, los comunicados de prensa, la dirección médica, la gerencia, todo el mundo se activa, ¿no? Cuando hay alguien popular y conocido. Pero el trabajo yo creo que es el mismo, o sea, es el mismo. El manejo, la calma, la tranquilidad, los equipos funcionan igual.
¿no? Hay ese punto añadido, ¿no?, de cierta presión o que sientes que los focos están un poco más puestos en ese paciente en concreto, pero el trabajo se desarrolla igual. Yo quería decir una cosa, que los primeros días yo estaba en casa porque no podía salir y no me enteré de mucho, pero en cuanto empecé a salir, abajo en casa siempre había prensa y a veces en la puerta del Marañón. Lo que pasa es que yo no sé quién me dio un truco y yo entraba como por una puerta tal y entraba como por una así, unos pasillos y acababa en la UCI. No me acuerdo quién me lo explicó, pero lo hacía así. Pero no hubo ni una sola filtración, ni nadie que hablara, ni dijera nada, Nunca. de nada de lo que estaba pasando Antonio. Es más, no dijimos que estaba intubado y lo dijo Antonio cuando ya estaba en casa. Nunca nadie supo que Antonio estuvo intubado, le extubaron y lo volvieron a intubar una segunda vez. Eso no es porque nadie, ningún médico, ni celador, ni enfermera, ni gente de la limpieza, nadie dijo nada. Y eso es muy de agradecer porque yo bastante tenía que yo llegaba a casa y decía, no, todo está estable, tal. Si llegan a enterarse que estaba intubado, hubiera sido tremendo. Sí, pero eso siempre se ha mantenido, porque a mí me ha tocado estar en el Marañón varias veces y nunca hablo del Marañón y podría hablar del 12 de octubre y podría hablar de varios sitios más. En Serrallana, en Santander, en Valdecilla. O sea, el respeto es absoluto. Y lo que acaba de decir José Manuel, vamos, si tuviésemos un medidor de tiempo de dedicación de los médicos a cada paciente, de distintas especialidades, de los enfermeros, de enfermeras, de auxiliares, hasta lo de limpieza, bueno, dependiendo de cómo estuviese de guarro y cuánto tiempo llevases en la... O sea, me juego lo que queréis, que es al 99% exactamente igual. A lo mejor ha habido algún momento... Por ejemplo, conmigo, pues a mí no me han pedido una foto dentro del hasta que yo he dicho que ya estaba bien y me hacía las fotos. O sea, pero no me se le ocurrió a nadie. O sea, pero imaginaros lo que hubiese sido una foto en la UCI. Bueno, acordaros de Franco, ese santo. No, porque el que la hizo la foto creo que era Martí de Bordiú, que era su bien. Bueno, en fin. O sea, todo eso sí era susceptible de noticia. Claro que era noticia, cojones. Y que una persona esté peor, una persona muy conocida, pues claro que es noticia. Claro. Entonces, bueno, es que no había nada, pero nada. Tuvimos más, 3 comunicados. No necesita ¿cómo se llama?, de soporte mecánico para respirar. Esa es la noticia que daban. Pues yo estaba muy tranquila porque si se llegaba a enterar de algo, se hubiera multiplicado y ya tenía yo bastante para llegar a casa y encontrarme con las cámaras en la puerta que me encontraba a diario. Hicimos consensuados, que yo me acuerdo, el primero que no me acuerdo muy bien. Último. El de las redes sociales, que también lo hicimos, pero yo estaba... El primer comunicado de prensa que se lo enseñé a Antonio y puse a Antonio Fernández Resines. Sí. Y me dijo, joder, coño, pon Antonio Resines, que a mí por Fernández no me conoce nadie. Y luego hicimos uno de eso sí, eso te lo dije yo, es verdad. Y tengo la firma, ya estaba mal, porque no es mi firma. Cuando saliste de la UCI y el del alta. Y el de las redes sociales. Pedimos, por favor, que lo dieran a prensa cuando ya estuviéramos en casa. Y así se hizo. No, pero como un reloj, o sea, funcionó todo... Hicimos uno de redes sociales porque hay algún... me acuerdo yo. Sí, que había gente que hablaba de mí en redes sociales haciéndose pasar por mí y no era yo. Ah, vale. Entonces desmentimos que no teníamos ningún tipo de... Eso yo llamé a La Sexta, que fue de tal, y se lo dije, es verdad. Entonces lo desmintieron ellos. Sí, eso se desmintió públicamente en La Sexta. De todas maneras, yo creo que también, no es por hacerme yo como la normal, ¿no? Pero yo creo que también hay... Lo que preguntabas tú, yo creo que luego también hay familiares o con los propios conocidos o gente tal que exigen más de lo que... O sea, que no intentan no ser un paciente más. Y nosotros en ese sentido yo creo que... No, taraos hay en todos lados, pero bueno. Sí, exacto. Pero quiero decir, no... En ese sentido no ni Hombre, Ana, ni Ricardo... Porque además, con la que tenéis encima, como para encima decir tú no sé qué, es que a mí me... No que sé, conste que en planta me tocó habitación individual, pero de pura archorra, ¿eh? O sea, no fue... No, es verdad. Se murió uno y me metieron a mí ahí, o sea que no... Sí, bueno, pues eso. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Antonio y Ana. Vamos.